Hola, ahora desde un lugar distinto vamos a continuar un poco con la reflexión que iniciamos el día de ayer. Ayer planteamos un poco acerca de las reflexiones de Semana Santa e iniciamos el camino con Juan el Bautista, dando a entender un poco que Juan el Bautista nos invitaba a preparar el camino para recibir el mensaje de Dios en la persona de Jesús. Y en ese contexto y en medio de las crisis que estamos viviendo como país y como personas, suponemos también que cada uno de nosotros debe preparar el camino, y puede ser que las crisis sean parte del camino o parte de la preparación para que podamos acoger el mensaje de Jesús. Y concluíamos que al menos habían en los tres grupos, en la gente, los publicanos o los cobradores de impuestos, como se les conoce también, y los soldados, había un elemento común. Y ese elemento común era poner nuestra confianza en algo diferente al dinero, que es donde compite el reino de Dios en cada uno de nosotros. Nos cuesta mucho confiar plenamente en Dios en una cultura que ha puesto en lo económico un elemento de realización. Si pudiera sintetizar un poco qué es lo que esperaría Dios como Padre para cada uno de nosotros. Voy a jugar un poco ahí con mi imaginación, pensando por ejemplo que yo soy padre, también tengo 3 hijas. ¿Qué desearía yo para mis hijas? Más allá de algunos proyectos legítimos que ellas pudieran tener, ¿qué me animaría a mí? Y voy a hacer esta comparación siguiendo la idea del Evangelio, que si nosotros que somos malos podemos desear buenas cosas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, pudiera querer lo bueno para nosotros. Y yo desde el Evangelio puedo resumir de una manera muy simple, no simplista, pero muy simple, 2 elementos fundamentales que surgen desde la experiencia de fe. Yo creo que Dios espera de nosotros, o anhela para nosotros, 2 cosas: que seamos felices haciendo el bien. Yo resumiría un poco aquello, y me he encontrado en mi tarea pastoral y en mi caminar con estas tensiones. Por ejemplo, veo a gente que hace el bien pero no es feliz. Hay una historia por ahí en el Evangelio sobre un joven que hacía el bien, el joven rico se le reconoce, hace el bien pero no es feliz. En un momento llega a Jesús y le pregunta qué puede hacer para heredar la vida eterna, la vida de Dios. Y Jesús, como este joven es judío al igual que Jesús, le dice, bueno, guarda los mandamientos, obedece a Dios. Y ahí hay una respuesta interesante que a veces pasa desapercibida. El joven rico dice, yo hago todo eso. Y quiero imaginar un poco esta idea. Es como si el joven rico le dijera, mira, yo hago todo el bien que se supone que yo debo hacer, pero no logro ser feliz. Algo me falta, siento que todavía no estoy completo. Y entonces Jesús dice que en un acto de amor va y le pide que tome todo lo que tiene, todas sus posesiones, y las entrega a los pobres. Las reparta, las venda y le entrega eso a los pobres. Y este joven se va entristecido, porque no es capaz de desprenderse de aquello, porque en aquello está puesta su confianza, está puesta también en aquella riqueza su apego familiar, porque lo había heredado de sus padres. Por lo tanto, era una forma de recordar a sus padres. Y se va de manera triste, dice el texto, porque tenía muchas posesiones. Tal vez ese debe ser uno de los relatos que más grafican lo que intentamos exponer ayer. ¿Cómo compite el reino de Dios, la propuesta de Dios, el mensaje de Dios en la persona de Jesús con nuestro apego al dinero? ¿Qué es aquello donde ponemos nuestra confianza? En ese joven yo me doy cuenta que hay mucha gente que hace el bien, pero que no es feliz. Incluso gente muy religiosa, que intenta cumplir con algunos mandamientos. Incluso me atrevería a especular que hay algunas personas que
están tan desesperadas por cumplir con esos mandamientos que les irrita, que les desestabiliza el ver que otros no cumplen los mandamientos en la misma forma que ellos los cumplen. Y se hace una exigencia casi legalista porque no conciben no hacer el bien, aunque no son felices en ese acto. Pero por otro lado, hay que tener el resguardo de que lamentablemente hay gente que no haciendo el bien es feliz. Es decir, provocando el mal en otros, no importándole cuáles son las situaciones o cuáles son los efectos que algunas decisiones personales tienen sobre la vida de otras personas. Ser feliz haciendo el bien. No una felicidad egocéntrica, mal comprendida. Estoy pensando la felicidad como una decisión personal para que aquello que nos parece relevante cobre significado en nuestras decisiones. En el texto evangélico, una de las formas de decir felices está en las bienaventuranzas. Y si ustedes se dan cuenta, en las bienaventuranzas, dichosos, no aparece una cosa como algo egoísta, como algo simplista, sino que aparece con una felicidad que surge desde una opción de vida, una forma de vivir en donde Dios y el proyecto de Dios en la persona de Jesús tiene un lugar tan importante que uno incluso es capaz de dar la vida por ese proyecto. En estas crisis que estamos viviendo, una de las cosas que se nos invita a mirar es qué nos hace feliz, en qué está puesta nuestra confianza. Y revisar aquello con plena honestidad. Y revisar cuáles son nuestras prioridades. ¿Cómo saber aquellas cosas que nos hacen feliz? Imagínate en aquellas cosas que te provocan miedo si las pierdes. A veces nos hacen feliz las relaciones humanas y entonces si perdemos una de estas relaciones nos aterra, nos genera mucho temor. Pero también nuestros bienes económicos. Quiero insistir en esta idea. Jesús de Nazaret hace una propuesta totalmente diferente a lo que nosotros hemos entendido como realización en una sociedad que consume, que promueve el consumo y que establece el éxito de una persona en la cantidad de bienes que posee. Jesús lo dijo de una manera muy particular. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Es decir, no podríamos pensar que nuestra vida es plena porque tenemos cosas a nuestro alrededor. La felicidad de la persona de Jesús descansa básicamente en cómo comprender que vivimos para algo diferente, para algo superior. Quiero invitarles en esta breve reflexión a pensar en dos cosas a propósito de la propuesta de Jesús. Hemos venido a un lugar del patio de la casa de nuestros padres para estar un poco más cerca de ellos, incluso con el ruido ambiente, con el sol del otoño. Pero hemos venido para intentar evocar una frase de sencillez y hacerte una pregunta honesta. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Y qué lugar, más bien, juega la propuesta de Jesús en tu felicidad, en tu realización? Amigos, no se trata de pedirle que Dios bendiga todos nuestros proyectos, sino preguntarnos cuáles son sus proyectos a los cuales nosotros nos podemos unir. Me preocupa que en Semana Santa, y que seguramente nos vamos a entristecer con algunas fotografías y recuerdos de la muerte de Jesús, no comprendamos el mensaje de Jesús. Yo quiero invitarles en estas experiencias, la del joven rico, un hombre bueno, pero que no es feliz, a revisar nuestras propias vidas. Y Jesús nos plantea desafíos importantes. Decía que estoy en la casa de mis padres, evocando una figura interesante. Cuando Jesús invita a los discípulos, a los primeros discípulos, a que le sigan, entre otras cosas les pide que abandonen todas esas seguridades naturales que todos tenemos. En el caso de los discípulos, les invita a abandonar a su padre en el sentido laboral. Dejan las redes, tenían una microempresa, vamos a suponer. Abandonan ese proyecto, abandonan esa seguridad. Y es evidente que no es una opción a la ligera, es una opción fundamental, pero que evoca
el llamado de Jesús por dejarlo todo para seguirle. ¿Qué tendremos que dejar nosotros? Cada uno irá evaluando en su propia historia qué es aquello que necesita dejar. Pero no piensen tanto en aquello que tenemos que dejar. Piensen en aquel que nos llama. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando los que hemos decidido por el matrimonio optamos por una persona, no pensamos en las cientos o miles de personas que dejábamos. Pensábamos en la persona con la que asumíamos un compromiso de vida. Con Dios pasa lo mismo. No se trata de que veas lo que tienes que dejar, sino quién nos llama. Amigos, comenzamos esta semana llamada Semana Santa, pensando en aquellas cosas que nos traen realización y felicidad. Y les invito a pensar en aquello que Jesús parecía que es importante. Mañana hablaremos un poco más de eso. Dios bendiga sus vidas, sus historias, mucho ánimo y sigamos meditando en este tiempo en la propuesta de Jesús. Que Dios les bendiga.